Con César Cárcamo, él es epidemiólogo y miembro del grupo de prospectiva del MINSA, y vamos a conversar con él de algo que hemos venido ya comentando, y es que a finales del mes pasado y comienzos de este mes se ha visto una disminución por primera vez, en muchísimo tiempo, de la cifra, en realidad por primera vez desde que empezó la pandemia, de la cifra de peruanos fallecidos por distintas causas. Recordemos que el exceso de muertos que el SINADEF registraba hacía sacar por una conclusión lógica que había mucha gente que estaba muriendo de COVID que no llegaba a ser registrada. Bueno, el número de exceso de muertos está disminuyendo. ¿Y cuáles pueden haber sido los factores para que esto ocurra? ¿Ha habido un cambio, por ejemplo, en las políticas de Estado que podría estar generando este efecto, o es muy pronto para decirlo? Doctor Cárcamo, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. ¿Cómo se explica esta disminución de fallecidos en general, no es cierto, a nivel nacional en nuestro país? Ok, hay varias explicaciones posibles y lo que estamos viendo es el resultado de varias de ellas en realidad. Entonces, obviamente hay la posibilidad del efecto de las intervenciones del Estado, ¿no? Se cerraron nuevamente los domingos y eso puede haber reducido la movilidad e iniciar un descenso. Sin embargo, este descenso empezó un poco antes que esa medida. ¿Okay? Entonces, eso sería un factor contribuyente, pero no el único. No determinante. El otro factor es, el otro factor es este. En realidad han habido dos oleadas, ¿no? Una que hizo pico a principios de junio y otra que hizo pico a principios de agosto. Comenzó a subir a principios de agosto. La segunda oleada corresponde a la llegada del virus a las ciudades del sur, ¿no? A Puno, Moquegua, Tacna, Cusco. Lo que está ocurriendo es que ahora en esas ciudades del sur también está bajando ya la mortalidad por el virus, ¿okay? ¿Y por qué? Aparte de las intervenciones del Estado, ¿por qué otra razón podría estar ocurriendo esto? Es porque en esas ciudades, igual que en Lima, tenemos dos grupos de personas, ¿okay? Un grupo grande de personas que está, más allá de lo que son las prescripciones que impone el Estado, está cuidándose. Está usando su mascarilla, está manteniendo su distancia, se lava las manos, sale lo menos posible, hace un teletrabajo, lo que puede hacer teletrabajo, ¿no? Y se está manteniendo negativo hasta ahora. Y aquí en Lima eso... Sí, César, hay una lectura que quisiera revisar contigo, porque le han dicho otros analistas también serios de este fenómeno, que es el que nos ocupa a todos. Y nos dicen, si está disminuyendo el número de muertos totales, es porque la pandemia en los 4 primeros meses, afectó a los más vulnerables y en la práctica se los llevó. Y lo que ocurre ahora es que los que está afectando son jóvenes asintomáticos, jóvenes o personas que no requieren hospitalización, no tanta. Y la otra explicación es lo que tú decías, ¿no? Y el resto de la población vulnerable se está cuidando todavía y tiene las posibilidades, que no tienen todos, de quedarse en casa. Sí, a ver, la realidad es diferente en diferentes partes del Perú. Pensemos ahorita solamente en Iquitos. ¿Okay? Pues en Iquitos la epidemia entró muy rápido, probablemente por las características culturales, climáticas de la población o genéticas o lo que sea. El virus entró muy rápido, arrasó con la población, infectó a muchísimos, mató también a muchísimos, lamentablemente, muchos fallecidos, porque hizo un pico rápido y luego bajó rápidamente. En 2 meses ellos hicieron lo que nosotros estamos ya, todavía no terminamos de vivir en varios meses desde que empezó. Subieron los casos y bajaron rápido. Se han mantenido bajos por varios meses ya. ¿Okay? Cuando han hecho el estudio de prevalencia en Iquitos, cuando ya habían pasado los casos, han encontrado que el 71% de las personas ya estaban infectadas. ¿Okay? Entonces, en ese caso, yo pienso que digamos que las razones de que termine la epidemia es que se acabaron en buena medida se acabaron las personas susceptibles, ¿no? El virus que infecta a una persona no encuentra a quién contagiar.
y va desapareciendo. Entonces ahora tenemos algunos nuevos casos, personas que no viven en Iquitos que están entrando o que se han estado cuidando y que se infectan, pero pocos casos y pocas y algunos días ninguna defunción. Ahora también influiría, doctor Cárcamo, que ahí donde ha habido repuntes enormes del coronavirus también se han centralizado y se han enfocado medidas más drásticas, ¿no es cierto? A veces cuarentenas obligatorias, un seguimiento más pero en Iquitos no. En Iquitos no ocurrió. No ocurrió. Pero le pregunto, la inmunidad de rebaño no ha funcionado en casi ningún país. Y Suecia lo intentó, el Reino Unido lo intentó y el nivel de contagio fue bajísimo. ¿Tendría que ver con el número de población, el Iquitos ser un espacio menor? ¿Se puede aplicar la teoría de la inmunidad de rebaño más allá de un espacio como la región de Loreto? Sí se puede. Pero, voy a continuar, ¿no? Entonces, tenemos dos factores en favor de la teoría de la inmunidad de rebaño. Uno es que la epidemia subió y bajó sin que haya habido realmente una medida súper drástica que haya sido mejor que en el resto del país. Más bien parece que ha sido peor el acatamiento de la cuarentena. ¿Okay? Es un primer factor, el comporte. Hasta entonces yo no podría haber afirmado nada, pero cuando sale el estudio de prevalencia, entonces sale el estudio de prevalencia y da una prevalencia mucho más alta que el resto del país, entonces eso lo hace más creíble. Sin embargo, ¿la cifra del 50% fue producto de una encuesta o fue producto de algún análisis clínico? 71% fue, le llamamos encuestas, es un estudio poblacional en el cual le toman muestra a las personas, les han hecho las pruebas rápidas, y es el porcentaje de personas que tuvieron una prueba positiva. Y es además poblacional, no es que han esperado que venga la gente al hospital, nada, sino que han ido casa por casa. Entonces, desde ese lado es creíble. El doctor Huertas plantea la posibilidad de que esto pueda ser falsos positivos por reacción cruzada con dengue. ¿Okay? Pero eso lo hubiéramos encontrado desde el principio. ¿Ya? Al principio, el dengue está casi años. ¿Okay? Y hubiéramos encontrado que al principio casi 40% de las personas darían positivo porque tuvieron dengue. ¿Okay? Y eso no se ha dado. Al principio la prueba rápida era negativa en casi todos, ¿ya? Y conforme avanzaba la epidemia se comenzó a volver positiva en meses de este año. O sea que si bien es una posibilidad de que haya un porcentaje que sean falsos positivos por dengue, esa posibilidad está alejada. ¿Okay? Entonces la explicación más clara es que en Iquitos se logró inmunidad de rebaño. Primera ciudad en el mundo en que se logra así. ¿Por qué razón? En España hacen esta misma prueba a la población y solamente 5% están infectados. Entonces, eso representa una tremenda diferencia. Vamos a ir a una pausa, pero eso no nos hace pensar que de repente estamos equivocados. ¿Por qué tendríamos que ser tan especiales en el contagio del 50%? ¿Qué características tiene Iquitos que no tienen otras ciudades del mundo y que tampoco tienen otras ciudades del Perú? Dejamos planteada esa duda porque la inmunidad de rebaño es una posibilidad arriesgada y así lo ha demostrado ser en otros lugares. Vamos a ir a una pausa y seguimos con usted, por favor. 7:21 de la mañana. Estamos conversando con el doctor César Cárcamo. Él es epidemiólogo y miembro del grupo de prospectiva del Ministerio de Salud. Y estamos conversando con él sobre algo muy interesante. Si es que en Iquitos se habría logrado una inmunidad de rebaño que no se ha logrado en ninguna otra parte del mundo. Y por eso yo le preguntaba, doctor, ¿qué características especiales puede tener Iquitos que ha permitido que esto a lo que han aspirado otros lugares importantísimos de todo el mundo no ha dado resultado casual, porque aquí no se planteó como una posibilidad en esta ciudad peruana? Sí, bueno, entonces continuando con lo que le mencionaba. Sí. ¿Qué diferencias podrían haber? Digamos, pongámonos en la posición de que sí habría inmunidad de rebaño. ¿Por qué se logró acá y no en Iquitos y no se logró en España? ¿No? Por ejemplo, exacto. Yo inicio, estamos en el inicio de la pandemia, comienzan a morir muchos en España, decretan la cuarentena y todo el mundo se va a hacer teletrabajo en su casa, a su departamento, en el que son los únicos que viven, o viven con una persona más, con su pareja, pocos tienen hijos allá, y hacen su cuarentena, no tienen que salir para nada, siguen trabajando, siguen ganando su sueldo, y no se ponen en contacto con nadie. ¿Okay? Hago lo mismo en Iquitos, ¿ya? Y le digo, ya no sale de tu casa,
Entonces allá no pueden hacerte el trabajo, sino la mayor parte de las personas, si no salen a ganarse el pan del día, no reciben ningún ingreso, no comen. Bueno, si los quiero meter a su casa, en su casa no tienen aire acondicionado, y en su casa no viven solos, viven con 8 personas más, en la misma habitación, entonces no están realmente aislados, no pueden aislarse, el calor es terrible, ya no pueden mantenerse mucho tiempo dentro de la casa. Entonces, de manera práctica, no hay forma de que estas personas pasen un tiempo prolongado sin salir de la casa. Entonces, las realidades son completamente diferentes en un lugar que en el otro. Sí, claro que sí. Pero, señor Cárcamo... bueno, el tiempo siempre nos queda corto, pero apelando precisamente a una mirada sobre nuestra realidad más inmediata y más urgente, ¿qué es lo que debería ocurrir ahora? ¿Hacia dónde deberíamos transitar, tanto los ciudadanos en nuestras conductas como el Estado en sus políticas? ¿Qué deberíamos hacer ahora en este escenario cuando el SINADEF nos muestra que de alguna manera el número terrible de muertos en excesos en tiempos de coronavirus está bajando? ¿Qué debemos hacer? Primero, el resto del Perú no está en la situación de Iquitos, tengamos bien claro, las prevalencias en las otras ciudades han sido mucho más bajas, 25% en Lima, 31% en el ejercicio en Lambayeque, y mucho más bajo en Cusco antes de la epidemia, solamente 2.65. Quiere decir que la mayor parte de la población todavía es susceptible. Eso es muy importante. Estamos bajando, estamos bajando en el número de casos, pero eso no significa de que seamos ya inmunes, de que estemos protegidos, sino significa que la mayor parte de las personas todavía primero puede infectarse y puede morir como consecuencia de esta infección, y además la mayoría de las personas todavía se puede beneficiar de la vacuna cuando venga. Entonces esperemos, tengamos paciencia, no tenemos que llegar a la realidad que llegó Iquitos, que costó muchas vidas. Quedémonos en nuestras casas, lavémonos las manos, salgamos lo menos posible, hagamos teletrabajo si es posible, salgamos a comprar si es que necesitamos ir, pero el menor número de veces evitemos los espacios cerrados. ¿Por qué razón? Porque aunque si es que están bajando los casos, posiblemente es porque se está agotando la población de susceptibles entre aquellos que no pueden cuidarse. De acuerdo. Que son un bolsón. Además, hay un gran grupo que se está cuidando, ese gran grupo que se está cuidando, que debe seguirse cuidando, si no vamos a tener una tercera oleada. Ese 75% de Lima que todavía es susceptible puede hacer que esta curva suba nuevamente. Doctor Cárcamo, esta suerte de inmunidad de rebaño que no se planteó como una estrategia, como sí se hizo en otros países, ha sido más bien consecuencia de una serie de factores que usted ha explicado y no debería ser replicada en otras ciudades porque el costo de muertos podría ser muy alto, ¿no? El costo de muertos en Iquitos ha sido muy alto, ha sido altísimo, el que menos tiene un familiar que ha fallecido. Todavía tenemos muchos ancianos que están vivos y están negativos. Mi madre está aislada, es negativa, y yo espero que se mantenga negativa hasta que llegue la vacuna. Hay un montón de personas que conozco que tienen a sus padres, ¿no? Aislados, y se están cuidando bien. Siguen haciendo. No los vayan a visitar, no les lleven de regalo el virus, ¿no? Y eso no es que se hayan agotado los ancianitos y por eso ahora está afectando solo a los jóvenes. Eso no de acuerdo, doctor Cárcamo, esperemos que su madre siga bien de salud. Lo deseamos, así como todas las personas mayores que se están cuidando como debe ser, y que aquellas a quienes sus familiares no están exponiendo, que es muy importante. Muy bien, interesante la explicación de Iquitos, interesante saber que no, porque el problema es, doctor Cárcamo, que ahorita todos los que quieren que se active la economía van a decir, inmunidad de rebaño, que todo el mundo salga a la calle, y no es una opción. El costo es muy alto, por lo que usted nos ha explicado. Muy bien, doctor Cárcamo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Son las 7:26 de la mañana. Muchas gracias.